soluciones. Hablaremos también de los beneficios en la producción de alimentos, hablaremos de la polinización, las prácticas agrícolas sostenibles y la protección de los ecosistemas. Bueno, de pronto ustedes han escuchado normalmente, buenas noches para todos, primero que todo, han escuchado la palabra agricultura. Lizeth, ¿me colaboras con tu micro un momento, por favor? Gracias. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué han escuchado ustedes? ¿Qué significa la agricultura? Quisiera escucharlos, saber qué conocimiento tienen. Elizabeth, ¿qué has escuchado que es la agricultura, por ejemplo? Muy buenas tardes. Pues la agricultura es, pues lo asocia más que todo como a lo rural, ¿sí? No al urbano, porque pues en lo urbano pues tenemos otros medios que caracterizan ese espacio. Pues la agricultura lo asocio más a lo rural porque pues son espacios donde podemos cultivar, podemos cosechar pues una serie de alimentos dependiendo de los climas que se generen en, digamos, en ciertas regiones. Excelente. Doña Luz Mary, ¿qué conoce usted por agricultura? Buenas noches. Buenas Para noches. mí, para mí agricultura es el arte de sembrar, de cuidar, de cuidar y de cuidar la tierra, el agua, todo lo que está a nuestro alrededor. Para mí eso es agricultura, un arte. Muy bien, muchas gracias. Jamie, ¿qué conoces por agricultura? O Diana Paola, ¿qué conocen por agricultura? Si quieren nos los van escribiendo por el chat, ¿listo? Bueno, entonces la agricultura es la actividad humana tendiente a combinar diferentes procedimientos y saberes en el tratamiento de la tierra. Tiene un objetivo, como lo decían ahora. El objetivo es producir alimentos de origen vegetal, tales como frutas, verduras, hortalizas, cereales, entre otros. La agricultura es una actividad económica que se encuentra dentro del sector primario y en ella se incluyen todos aquellos actos realizados por el hombre, tendientes a modificar el medio ambiente que lo rodea. ¿Para hacerlo qué? Para hacerlo más apto y generar una mayor productividad del suelo, para obtener alimentos, tanto sea para el consumo directo como también para lo industrial, lo que le trae entonces un valor agregado. La agricultura propiamente dicha tuvo su primer auge en la Edad de Piedra, en el periodo neolítico, aunque sus inicios retroceden en la prehistoria. En este tiempo fue desarrollada entonces de manera independiente por varias culturas, donde los nómadas, por ejemplo, se apoyaron en la agricultura para generar una economía basada en el trueque, en donde ellos se iban entonces a la caza, a la pesca, y allí, después de ir a hacer esto, entonces intercambiaban con otras culturas por vegetales y frutas que ellos no podían cosechar. Así se dio entonces nacimiento a la agricultura. La adopción de la agricultura significó cambios estructurales dentro de las sociedades que los incorporaron, ya que la mayor disponibilidad de alimentos permitió el crecimiento demográfico e hizo posible el desarrollo de una vida como la conocemos hoy día, sedentaria, convirtiéndose cada vez más a través del tiempo en sociedades más complejas, con ciertas normas de convivencia y mayor desarrollo de las actividades artesanales y comerciales. La agricultura llevada a cabo en forma indiscriminada e irresponsable puede tener un impacto gravísimo en el medio ambiente y en las últimas décadas se ha notado un crecimiento preocupante en la producción intensiva a nivel industrial y en la utilización de diferentes químicos y fertilizantes que alteran los procesos naturales de crecimiento en los alimentos y su impacto
en la salud de los consumidores. Existen tres tipos, mejor digámoslo así. Existen 3 tipos de agricultura y estas se pueden clasificar en diferentes clases a su vez. Esto se hace en base a ¿qué? Perdón, a los diferentes criterios de análisis de cada una de sus funciones. Por ejemplo, tenemos que esta se puede clasificar por los volúmenes de producción. Aquí está entonces la agricultura de subsistencia y la agricultura industrial. La agricultura de subsistencia tiene como objetivo obtener un nivel bajo de producción, como su nombre lo indica, con la única finalidad de alimentar a una comunidad estable y de tamaño reducido. Por lo tanto, no hay mucho desgaste del suelo. En cambio, la agricultura industrial consiste en la producción de grandes volúmenes de alimentos provenientes del suelo, propio más que todo de los países industrializados y en vías de desarrollo. Esta práctica tiene como objetivo no simplemente garantizar la satisfacción de las necesidades de la comunidad, sino también para comercializar el excedente, como ocurre, por ejemplo, con las exportaciones de alimentos agrícolas en el extranjero. También puede clasificarse por la importancia del uso del agua en la producción. Tenemos dentro de esta clasificación 2 importantes, que son el regadío y el secano. La agricultura de regadío, en este tipo de agricultura, es fundamental un sistema de riego aportado por el agricultor, utilizando métodos naturales o artificiales, que son los que conocemos como los canales, en los cuales cuando llueve el agua normalmente se distribuye sin generar ningún tropiezo y sin tener que utilizar ningún tipo de agua. Tenemos la agricultura de secano, que es la agricultura que necesita humedad para la producción. Esta es suministrada entonces también por el agricultor. Aquí es donde se utilizan entonces los métodos que son como los tubitos de aspersión, se utilizan entonces otros canales de riego que traen ya entonces tuberías incorporadas. Otra clasificación es según los medios de producción utilizados y su rendimiento. Aquí existen entonces 2 partes que sería la agricultura extensiva y la intensiva. La extensiva tiene como objetivo el rédito económico. O sea, no se fija tanto en lo económico, sino más que todo lo que prima aquí es el cuidado del suelo, ya que se utilizan superficies amplias de tierra, pero se obtienen niveles muy bajos de producción, mientras que en la intensiva se busca la producción en masa en un espacio reducido de suelo, lo cual es perjudicial para el medio ambiente. Esta se utiliza más que todo en países industrializados. Y la última clasificación que encontramos dentro de la agricultura es de acuerdo a la técnica utilizada y su objetivo. Acá hay 3 grandes tipos de agricultura que destacan y está la industrial, la ecológica y la tradicional. La industrial, entonces podemos decir que tiene como finalidad obtener magnitudes enormes de alimentos, teniendo miras de su comercialización. Su interés es siempre económico. La ecológica, por lo contrario, tiene como prioridad la no alteración del medio ambiente, el cuidado del suelo, y utiliza métodos y tecnologías adecuadas que sean de desarrollo sostenible para evitar entonces dañar el suelo, tanto en su pH como alcalinidad, erosión, etc. Tenemos la agricultura tradicional, ¿cierto?, que se caracteriza por utilizar técnicas y procedimientos que son autóctonos de una región determinada, extendiéndose en el tiempo y formando parte de la cultura del lugar. Por ejemplo, yo que vivo acá en Antioquia, acá los campesinos suelen mucho, cuando terminan de sembrar, para recuperar la tierra, suelen regar ceniza.
Y esa ceniza, en vez de quemar los bosques, lo que hacen es regar esa ceniza para que el suelo vuelva a nutrirse y vuelva a generar la humedad que tenía al principio antes de cosechar. Listo. Seguimos por acá, compañeras. De acuerdo. ¿Alguno conoce en Colombia cómo estamos en producción de alimentos? ¿Cómo vamos en la producción de los alimentos? ¿Alguno no? ¿No conocen cómo estamos de la producción? Si somos ricos en producción, si Pues no hay hasta, casi. compañera, nosotros estamos trayendo alimentos de otro lado, sabiendo que podemos sembrarlos acá mismo en Colombia. Tiene el tiempo. Exactamente. Entonces, de acuerdo a lo que dice la compañera Paola, es verdad, nosotros tenemos la capacidad. Luz Mari, te escuchamos, perdóname. Eh, pues que iba a decirle que la piña que se está cultivando mucho en los Santanderes y ahora el auge del aguacate Hams, que lo tienen para producción en masa, lo que decía ella, industrial, para exportarlo. De acuerdo, sí, pero también hablamos de que o sea, somos ricos en productos y tenemos la capacidad de hacerlo aquí en Colombia, pero pues por factores intermediarios, pues no se ha sido posible hacer esta producción de alimentos aquí en Colombia. Entonces, básicamente, lo que hacemos es que nos traen los alimentos de otros países. ¿Listo? Entonces, pues la producción de alimentos, esta pues persiste con problemas relacionados con la inseguridad alimentaria pues de algunos grupos de poblaciones, especialmente pues las que son más pobres y vulnerables, las cuales están ubicadas en zonas rurales y pues están alejadas de la zona urbana, ¿sí? En los consumos y la disponibilidad de alimentos, pues se ven afectados por el comportamiento de la producción de la canasta básica y pues influyen los factores que pues determinan en su sostenibilidad e insuficiencia. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o pues en algún momento lo van a encontrar con las iniciales de FAO, pues reportan en la publicación del estado de la inseguridad alimentaria del mundo, que también la van a encontrar con las siglas de la SOFI, que es la SOFI. Según en un reporte que dieron en el 2015, pues Colombia cuenta con 4.4 millones de personas subalimentadas, a lo que corresponde pues que es el 8.8% de la población. A esto se le suma que pues Colombia ocupa el segundo lugar entre los 12 países que hay postulados con mayor diversidad biológica del mundo, después de Brasil, y pues actualmente, según el registro, tiene 54.871 especies, de las que incluyen pues vertebrados 7.432, invertebrados 15.219, plantas y 30.436. Entonces, está catalogado como el primer país en la diversidad de aves y orquídeas. Está catalogado como el segundo país más diverso en plantas, anfibios, peces, aguadulces y mariposas. Tiene el tercer puesto con reptiles y palmas y el cuarto con mayor diversidad de mamíferos, en el cual este se representa en el Sistema de Información sobre la Biodiversidad en Colombia, que este registro se hizo a nivel del 2015. Entonces, pues, los principales motores que impulsan la pérdida de la biodiversidad en el alimento, pues son el cambio climático, la contaminación, la sobreexplotación de los recursos, la introducción de especies invasoras, y pues tenemos como la más importante la deforestación, ¿sí? En el caso aquí de Colombia, pues especialmente pues en los departamentos donde más se presenta esta problemática es en Caquetá, en Nariño, en Meta, en Chocó, en el Putumayo, en el Cauca, pues en donde las cifras últimamente en los registros dan que pues más de 114.000
6,1 millones de hectáreas de la superficie continental, a lo cual equivale a un 51,8%. Actualizadas de la tabla de 2013, pues corresponde a los bosques naturales según el IDEAM. El IDEAM, pues también es conocido como Instituto de Hidrología o Meteorología de Estudios Ambientales, que para esto pues se hace un acuerdo de registro para la disponibilidad de los alimentos. Pues sin embargo, pues a pesar de la pérdida de la cobertura vegetal que hemos tenido, o sea, hemos venido teniendo desde 1990, se cree que pues en el 2010 Colombia perdió cerca de 6 millones de hectáreas en bosques y tiene pues una tasa anual de deforestación pues ha disminuido del 310.000 hectáreas. Estas hectáreas, la disminución de las pérdidas fueron entre el 2010 y el 2013, pero igual se considera que sigue siendo un registro muy alto y pues estamos en alerta roja en esta problemática, pues que se hace cada día más relevante al considerar que pues los bosques naturales en Colombia almacenan en promedio de 121.9 toneladas puede ser de carbono por hectárea. Entonces, ¿qué hace esto? Pues que se llegue a convertir en deforestación y en fuertes gases de efecto invernadero. También contamos de que pues, en la producción de alimentos, Colombia pues, presenta una desigualdad en la distribución por las regiones y pues sus grupos de poblaciones que pues se han visto limitados al goce de sus derechos y en el acceso de los beneficios del desarrollo. Entonces, pues es difícil disminuir estas desigualdades que pues han sido unos retos que han mostrado un avance lento pues a lo largo de la historia del país. Este estudio muestra pues que de todas maneras Colombia sigue siendo determinado pues con la tasa de desigualdad del mundo, con un estudio que hizo el francés Gini, más o menos alrededor de los años de 2005. No, espera, no pases. Listo, entonces tenemos que en la región Caribe, entonces por lo general de la producción de sus alimentos, se cultiva pues el arroz, el mijo, el maíz, el sorgo, el algodón y pues varios tipos de frijoles. También encontramos el ají, la berenjena, la calabaza, la cebolla, el melón, el pepino, el pimiento, la sandía, el tomate, el zapallo, la yuca, el ñame y el plátano. En la región interandina cultivamos el arroz, el maíz, el algodón, la soya y cultivos de plantación como la caña de azúcar, la palma africana, el caucho y las frutales. Encontramos también y especies madereables. En los llanos orientales, pues encontramos la ganadería, la siembra de maíz, la soya, el arroz, y en algunas zonas aluvales se cultiva el arroz, algodón, árboles frutales, o cacao, el caucho o la palma aceitera. En nuestra región pacífica encontramos la producción agrícola, pues en esta se encuentra un poco escasa y pues únicamente tiene de subsistencia, se destaca por su gran producción, su riqueza en producción de coco. En la región andina, pues cultivamos el café, en la cual es la zona media y la baja. En la otra encontramos la caña de azúcar, el plátano, la yuca, los frutales, las hortalizas, y pues en zonas altas encontraríamos las papas, las flores y hortalizas y el pasto. Y por último tenemos en nuestra región amazónica, la cual esta se destaca por la producción de chontaduro, piña, borojó, pitanga y lulo amazónico. Listo, perfecto. Entonces, ahorita, como lo decía mi compañera Tami, a la hora de producir alimentos, hay distintos factores que impiden hacer este proceso, como lo es la introducción de las especies, la sobrepoblación, el cambio climático,
regeneración de los suelos y la explotación de los recursos. Entonces, en la introducción de las especies, tenemos que esta es una de estas problemáticas, es la introducción de las especies ajenas a los ecosistemas colombianos, ya que estas especies exóticas se introducen en los diferentes biótopos, o sea, en los diferentes ecosistemas, y alteran ciertos factores naturales. No solo altera de pronto la cadena trófica o cadena alimenticia, sino también alteran diferentes regeneración de plantas o matan algunas especies que controlan plagas, entonces esto altera el medio ambiente. También tenemos la sobrepoblación. Esta es una de las causas de la mayoría de problemáticas ambientales que estamos viviendo hoy en día, y más si se trata de la producción de alimentos o el agua potable, ya que se alteran los tiempos de reposo del suelo por la excesiva siembra. Al necesitar de que se produzcan más alimentos para suplir las necesidades de la población, se alteran estos productos, no los productos, sino el reposo natural de los suelos. Otro es el cambio climático, que empeora las condiciones de los agricultores, los pescadores, la vida en los bosques, y esto nos afecta directamente a las personas de la zona urbana, ya que se dificulta la disponibilidad de alimentos y aumenta el hambre y la desnutrición. Estos dos últimos factores son los que se están viendo actualmente con más fuerza. La desnutrición es uno de los factores que está afectando directamente a todos los niños de edades menores a los 5 años. Otro factor es la regeneración de los suelos, ya que estos deben tener un periodo de reposo para la recuperación de sus nutrientes. Y así se limita también la capacidad de producir alimentos suficientes para toda la población. Se debería tener estos tiempos muy claros, pero lastimosamente al tener la necesidad de suplir todo lo que piden de pronto los habitantes de las diferentes zonas, ya sea rural o urbana, no se permiten estos reposos y es cuando desgastamos los nutrientes del suelo, lo que nos decía la compañera Paola. Allá en el lugar donde ella vive, se riega la ceniza para recuperar nutrientes y la humedad del suelo. No solo es recuperar nutrientes, sino es dejar descansar el suelo para que no como que se erosione el suelo. Y por último, tenemos la explotación de los recursos naturales. Esto ha ido aumentando en los últimos años debido a las grandes exportaciones controladas por el hombre. Lo que ahorita tomaban por ahí, escuché que estaban tomando el ejemplo del aguacate Hans. Claro, esto nos beneficia económicamente, pero si nos ponemos como a darnos cuenta, no estamos produciendo para nosotros, o sea, la zona de que nosotros somos los que vamos a consumir, sino que en nuestra zona hay problemas de desnutrición, pero estamos produciendo para otros países y entonces estamos también alterando toda nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente por suplir necesidades de otros países. Entonces, esto también afecta directamente no solo la economía, sino también la nutrición de los habitantes de la zona en donde se producen estos alimentos. Bueno, luego ya de hablar un poco de las problemáticas que se generan en el uso o en el mal uso de la agricultura, de los suelos en especial, vamos a hablar de algunas soluciones y de algunos aprovechamientos para la tierra. Tenemos aquí en primer lugar, aquí en esta tierrita, en primer lugar, se aprovecha al máximo la utilización de los bienes naturales. Se favorece el flujo de energía donde las plantas verdes captan toda esa luz solar y por ende el ecosistema se mueve. Recordemos que el ecosistema está en constante movimiento de energía en cuanto a el proceso de la cadena alimenticia. No solamente sea un proceso de alimentación, sino que además sea un proceso de un paso de energía en donde la base siempre serán las plantas. Así que el proceso de la agricultura nos favorece en la medida de que se equilibra el ecosistema realizando estos movimientos y este flujo de energía de un ser a otro.
Seguimos acá como segunda solución, tenemos que no se incorporan a los alimentos sustancias o residuos que resulten perjudiciales para la salud o que merman la capacidad alimenticia. Eso nos lleva directamente a revisar la manipulación del alimento, de que al ser cultivado de buena manera, con buenos abonos, no se va a alterar y vamos a tener un producto en el tiempo que requiera, pero un producto bueno, de alta calidad. En algunas ocasiones se ve, y esa hace parte de una de las problemáticas, que se alteran o se aceleran algunos procesos de la agricultura para obtener de pronto un producto más grande, más vistoso o más rápido, pero realmente se le está bajando la calidad a este mismo alimento. Así que una de las soluciones es no incorporar ningún tipo de sustancias que alteren todo este proceso del crecimiento y de la producción agrícola. Pasamos también a la producción de subsistencia como base de la práctica agrícola cultural campesina. Es una actividad que no deteriora el medio ambiente natural y que los actores se sienten sujetos o parte de ella. ¿Qué nos quiere decir esto? La agricultura es un proceso en el cual se lleva naturalmente en el campo, hay otras formas de cultivar y esto hace que el campesino se apropie completamente de sus tierras, de su producto y se beneficie y beneficia a los demás, a quienes dan ese producto. O algunas compañeras habían mencionado de que se está solamente sacando para otros países. La solución es primeramente ver las necesidades que tenemos acá, que se tienen en cada región, lo ricos que son sus suelos para producir diferentes alimentos, y la idea es que primeramente se dé como la prioridad a las regiones de que nos componen nuestro bello país, para que asimismo se produzca y continúe su proceso. Pasamos al estudio y su conocimiento ecológico tradicional de campesino. Se agregan las prácticas agrícolas, forestales, agroforestales, apícolas, de caza, pesca y recolección. Es decir, que no solamente es producción directa del campesino, sino que se lleva a cabo o se pueden mezclar o complementar con otro tipo de herramientas y con otro tipo de conocimientos cada vez más actualizados para poder sacar aún más provecho del recurso tan importante que es la tierra. Eso sí, sabiéndolo aprovechar, cuando se conoce todo el proceso que se tiene que llevar a cabo en la tierra, se puede apropiar del mismo y sacar, aparte de que un provecho, un beneficio, no se perjudica a la tierra y se puede continuar con nuevos cultivos. Vamos, pasa al otro, por favor. Genera más fertilidad, en los suelos e incrementa la capacidad de producción del sistema agrario. Recicla los nutrientes del suelo incorporando nuevos abonos orgánicos y nutrientes que sirvan. Aquí hacemos mucha referencia a los abonos orgánicos, a lo natural. Todos esos desechos de pronto de algunos alimentos, las cascaritas y demás, son unos abonos que son muy naturales, nutren completamente la tierra y favorecen la producción de los cultivos. Resulta que algunas veces, que eso hace parte de una problemática, se utilizan diferentes pesticidas o diferentes abonos que perjudican la tierra. Sí, pueden que aceleren un poco la producción. Puede que visualmente sea más llamativo el tomate, por decirlo de alguna manera, pero resulta que está perjudicando los nutrientes de la tierra, lo que quiere decir que a la próxima siembra hay que aplicar muchísimos más de estos químicos porque la tierra está, por llamarlo de alguna manera, herida, acabada. Baja nutrientes, no va a producir lo mismo, entonces cada vez la tiene que explotar más y más, así que la idea es que se utilicen abonos más naturales, orgánicos, con eso se cuida la tierra y podemos seguir cultivando y teniendo buenos productos. La que sigue nos representa que se respetan los ciclos naturales de los cultivos. Este va muy entrelazado con lo que acabo yo de hablar, con respetar el tiempo para poder obtener un producto de calidad, un producto que alimente realmente a toda la población.
Así que al mismo tiempo se evita contaminar el ecosistema. Recordemos que el uso de estos pesticidas y demás elementos químicos para la tierra no solamente perjudican a esa tierra o a esa planta, perjudican a todo el resto de seres que se alimentan, por decirlo de esa manera, de esa planta, de algunos insectos, de diferentes animalitos que son muy necesarios para el ecosistema. También se ven afectados por este tipo de elementos, así que evitarlos y continuar con un abono muy natural y una buena manipulación del cultivo es lo indicado para que no se vea afectado nada, es decir, que de la agricultura solo nos debe beneficiar. La idea es que nunca se quede algo negativo o un perjuicio al mal manejo de la tierra. Tenemos en séptimo lugar la agroecología en el contexto de la estrategia de desarrollo esencial para optar por sistemas equitativos, sustentables y productivos. Esto nos hace referencia a que no solamente es producirlo en el momento y ya, sino que se le puede sacar una utilidad mayor en cuanto a economía, pero que favorezca principalmente a la ciudad, a la población, a la región y por ende pues a nuestro país. Lo mencionaba muy bien una compañera que hay regiones en este momento, sectores de nuestro país que están muy pobres, que los niños se mueren de desnutrición y es muy triste ver que nuestro país es tan rico en nutrientes, en producción y saber que se da prioridad en otros lugares y no a nuestra propia población. Así que debemos de como categorizar las prioridades con relación a todo lo que produce nuestros suelos, nuestro país, y asimismo, cuando nosotros estemos completamente bien, se puede llevar a beneficiar a otros lados. Es la intención y es lo que se debería tener muy en cuenta en este aspecto. Por último, se plantea que aporta a los animales unas condiciones de vida adecuadas. No los manipulan artificialmente o de manera intensiva para conseguir mayor producción, sino que los utiliza correctamente como se debería hacer. Además, aumenta las variedades autóctonas mejor adaptadas para las condiciones de la zona. Todo esto va uno entrelazado de otro. Hace igualmente referencia a los productos naturales, porque como todo es una cadena alimenticia, lo que perjudica desde la base, que son las plantas, perjudica al resto de la cadena, o sea, a todo el resto de seres vivos. Así que esas son unas soluciones que planteamos desde aquí para que se dé buen manejo a la tierra, buen manejo al recurso, se obtenga un beneficio económico, que es lo que por supuesto se pretende porque se debe mantener a un país, pero además de eso, se mantengan buenos nuestros recursos y se puedan seguir aprovechando. Bueno, como lo decía la compañera, de la práctica de la agricultura esperamos entonces obtener unos beneficios y unas ventajas que traigan entonces un gran conjunto de experiencias para cada uno, ¿cierto? Tenemos entonces dentro de estos beneficios que pueden ser sociales o económicos, que pueden ser agronómicos, que pueden ser beneficios ambientales. Tenemos entre los sociales y económicos que mejoran la eficiencia de la producción. Entonces, como dice ahí, la adopción de técnicas de agricultura, de conservación, puede tener como resultado 3 grandes beneficios económicos. El primero es el ahorro del tiempo. Por ende, hay una disminución de la necesidad de la mano de obra, ¿cierto? No se necesita mucha mano de obra. Otro, la reducción de costos. Por ejemplo, los costos de combustible, funcionamiento de la maquinaria y mantenimiento, así como los derivados de la reducción de mano de obra, se verían reducidos. También está la mayor eficiencia. La mayor eficiencia en el sentido de mayor producción con menos insumos. Entonces, el primer punto nos quiere dar a entender es que el efecto positivo de la agricultura de conservación sobre la distribución de la mano de obra durante el ciclo de producción y lo que es más importante, la disminución de la necesidad de mano de obra sobre las razones principales para la adopción de técnicas de agricultura.
Estas técnicas de agricultura deben de ser basadas en técnicas de conservación. En América Latina se trabajan las técnicas de conservación de las especies. Esto depende más que todo, íntegramente, es de la mano de obra familiar. Bueno, prácticas agrícolas sostenibles. Acá cuando hablamos de prácticas agrícolas sostenibles, tenemos entonces que serían unos beneficios agronómicos que mejoran la productividad del suelo. La adopción de técnicas de agricultura de conservación, como les decía ahora, tiene como consecuencia una mejora de la productividad del suelo. Tiene primero entonces aumento de la materia orgánica, conservación del agua en el suelo, mejora de la estructura del suelo y por tanto la zona del enraizado. Podemos ver entonces que el principio 1 nos dice que mejora la eficiencia en el uso de los recursos fundamentales para la agricultura sostenible. Número 2, la sostenibilidad requiere acciones directas para conservar, proteger y mejorar los recursos naturales. Número 3, la agricultura logra proteger y mejorar los medios de vida rurales y el bienestar social, que es insostenible muchas veces en estos lugares. La agricultura sostenible debe aumentar la resiliencia de las personas, de las comunidades, porque esto promueve también la convivencia social. Tenemos entonces que esto nos invita a que la constante adición de residuos de cultivo provoca entonces el aumento del contenido de material orgánico del suelo. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos entonces mucha materia orgánica en nuestras casas, en la producción, ¿cierto? Y por ende lo que hace uno siempre es botarla, pero esto nos sirve para abonar la capa superior del suelo, que con el tiempo se va a extender a otras capas del suelo mucho más profundas. O sea que si ustedes tienen en sus casas, por ejemplo, un jardín, pueden abonar con estos residuos orgánicos, porque la materia orgánica desempeña un importante papel en el suelo. Este permite la eficacia del uso de fertilizantes naturales. Es la capa de retención del agua, la agregación del suelo, el entorno del enraizado y la retención de nutrientes. Todo esto depende de la materia orgánica y de cómo tratemos nosotros el suelo. Doña Dilma, la escucho. Que vi que por ahí alzó la manito. Doña Dilma, si nos escuchas, no te escuchamos. Bueno, ya por último, tenemos la protección de los ecosistemas, que serían en parte los beneficios ambientales. ¿Cuáles son estos beneficios ambientales? Los beneficios ambientales son los que protegen el suelo y hacen más sostenible la agricultura. Tenemos entonces ciertas reglas y sería la primera, que promueve la reducción de la erosión del suelo y con ello los costos de mantenimiento de los caminos, embalses y centrales hidroeléctricas. Segundo, mejora la calidad del agua. Tercero, mejora la calidad del aire. Cuarto, es súper beneficioso para el aumento de la biodiversidad. Y quinto, que este es el que nos hace más feliz, es un filtro, es un retenedor de carbono natural. Entonces, los residuos presentes en la lluvia del suelo reducen el efecto de salpicaduras de las gotas de lluvia. Y una vez disipada su energía, las gotas prosiguen hacia el suelo sin causar ningún efecto perjudicial, porque ellas ya no están, como se dice, rebotando, ¿cierto? Estallándose al caer, sino que van en una corriente, la cual se infiltra y reduce entonces la erosión del suelo. Los residuos forman una barrera física que reduce la velocidad del agua y del viento.
sobre la superficie. La disminución de la velocidad del viento reduce la evaporación de la humedad del suelo. Estamos ayudando a tener entonces terrenos húmedos constantemente. Una característica aquí para traer a colación de la agricultura convencional es su capacidad para cambiar el paisaje. Ustedes han visto los cultivos que uno va como en el carro, en el bus, cuando va para los pueblos o algo así. Se ven muy bonitos ese montón de carpas a lo lejos, ¿cierto? Esos cultivos muy grandes. Pero la destrucción de la cubierta vegetal que afectan las plantas que se siembran en estos cultivos, afecta también los animales y los microorganismos. Como consecuencia, algunos de ellos se convierten en plagas. ¿Por qué? Porque no se utilizan entonces métodos de agricultura conservadores, métodos entonces que no afecten negativamente o bien obliguen a desaparecer por completo o considerablemente una especie. Tenemos entonces que los sistemas basados en una elevada adición de residuos de cultivo y labranza cero acumulan más carbono en el suelo, en comparación también con las pérdidas que van a parar a la atmósfera como resultado del cultivo con arado, que sabemos cuál es, y por ende el contenido de la materia orgánica del suelo incrementa entonces la descomposición de las raíces. Cuando no se hace una buena fertilización, o sea, ustedes solo llegan digamos que tienen un jardín, y lo que llegan es vaciar la coquita de la materia orgánica, pero no la disipan, no la reparten, lo que están provocando es que todo este material se concentre en un solo punto, y por ende, entonces se va a generar más concentración de carbono, más concentración de sulfuros, y va a dañar lo que es la tierra y las raíces de las plantas que hay más cercas, porque van a ser como un banco de organismos que van a proliferar rápidamente en un hongo que va a acabar con toda la jardinera. Por eso, entonces, la materia orgánica lo que debe de hacerse es un compostaje. Eso es una manera de la agricultura conservadora, un compostaje en casa que ustedes puedan luego agregar entonces a esta jardinera, a esta materia que ustedes quieren agregar toda esta materia orgánica que saben que va a ser beneficiosa. También debemos tener entonces cuidado porque el no hacer uso de esta materia orgánica que se está generando, sobre todo en los cultivos, podría tener profundas consecuencias en la lucha por reducir las emisiones de gases en la atmósfera, o sea, lo que conocemos por los gases de efecto invernadero. Y por consiguiente, ayuda entonces a evitar los desastrosos efectos del calentamiento mundial. Eso es lo que hay que tener en cuenta entonces para obtener los beneficios de una producción sostenible de la agricultura. Perfecto, entonces ahora vamos a observar este video que va a complementar la información que estaba diciendo la compañera Paola. Entonces, les recomiendo tener los micrófonos apagados para que no vaya a suceder la interferencia. Estamos empezando a entender lo que nos dice la lluvia. Estamos encontrando el mensaje que hay detrás del calor. Y estamos aprendiendo que cuando llega el frío, debemos hacer algo mucho más importante que cubrirnos. Porque solo si entendemos que el clima tiene un lenguaje, podemos empezar a entendernos con él. Y cuando el hombre, el clima y la agricultura hablemos el mismo lenguaje, podremos crear algo juntos.
El agro en Colombia tiene una gran oportunidad. Tenemos todos los ambientes, una diversidad de paisajes, una diversidad de climas en Colombia que da para producir muchísimo alimento para el mundo. Colombia es uno de los países más ricos en recursos hídricos en el mundo. Colombia es uno de los países más biodiversos en el mundo. Colombia es de los pocos países que todavía tiene frontera agrícola para alimentar el mundo. Al mundo viene una crisis alimentaria, la población crece, el consumo está incrementando y Colombia está en la posición para realmente estar no solo alimentando su población, sino exportando al mundo. El Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se han unido para que el hombre, el clima y la agricultura tengan un convenio, un proyecto pionero en el mundo. Una gran apuesta del gobierno colombiano y el CIAT para mejorar la competitividad del sector agropecuario, fortalecer su capacidad de adaptación al cambio climático y garantizar la sostenibilidad productiva en el país. Que hoy en día el clima nos maneja. Viene un año seco, entonces todos vamos corriendo buscando forma de aguantar la sequía. Vienen las lluvias y todos vamos corriendo de cómo aguantamos las lluvias. Lo que quiero con eso es voltear la arepa, que el clima no nos maneja, sino nosotros manejamos el clima. Y eso sería un cambio profundo, fundamental e importantísimo para el país. Una idea que hace que el sector, la gestión y la inversión hablen el mismo idioma del trabajo, del futuro y de la gente. Una conversación de amigos entre el desarrollo productivo y la sostenibilidad ambiental. Esta es una cosa realmente único en el mundo, es visionario de parte del gobierno colombiano, de juntar el sector, juntar CIAT como una entidad de investigación, experto en cambio climático y agricultura, con los gremios que conocen sus cultivos, con otros socios, ONGs que trabajan muy a la mano con los productores, a que todos juntos como un sector veamos realmente cómo adaptamos a los retos que vienen con el clima. A largo plazo, el cambio climático podría afectar la productividad en términos de cantidad, calidad y diversidad de los cultivos, las prácticas agrícolas, los sistemas de drenaje de los suelos, el espacio rural en terrenos cultivados o los mecanismos de adaptación de las especies. Este convenio se irradia o se reparte en productores, en otros centros de investigación, en la sociedad civil, pero después ese conocimiento se irradia a los usuarios para que se apropien ellos. Sin duda alguna este convenio ha generado un buen semblante dentro de los agricultores e incluso tenemos experiencias en las cuales los agricultores han hecho réplica de lo que nosotros estamos haciendo. Son unos agricultores más preparados y climáticamente inteligentes y dispuestos a trabajar para tener una producción que vaya acorde a las condiciones climáticas en cada momento. En este convenio estamos aportando algunas innovaciones tecnológicas con variedades mejoradas que resistirían sequía y alta temperatura. Con todos los paquetes tecnológicos y el acompañamiento que tenemos con el Ministerio y el CIA, estamos haciendo ensayos donde podemos conseguir hasta 45 toneladas y mucho más en producción de yuca industrial. Pues primero hay que trabajar el tema de seguridad alimentaria. El ACPM colombiano, el pan coger, arroz, frijol, plátano y maíz. Entonces, estos son los primeros que hay que trabajar para que el colombiano tenga su plato de comida, ¿no? Es importante que la agricultura no se quede solamente en el producto primario, la producción primaria, que la agroindustria, que la transformación empiece a darle valor agregado a esa agricultura, a esa potencialidad que tenemos. Por eso tenemos que producir el conocimiento necesario para poder hacer uso de las potencialidades que tenemos. El convenio contempla 4 pasos hacia una agricultura sostenible en un clima variable. El primero es asegurar las tecnologías adecuadas al cultivo específico. El segundo es generar pronósticos confiables para tomar mejores decisiones en el manejo de los cultivos. El tercer paso es combinar las variedades con las tecnologías y los pronósticos, asegurando un manejo específico por sitio. Y el cuarto paso es ser eficiente en el manejo de recursos como el agua, mejorando la huella de carbono y reduciendo emisiones. Hay otros cultivos que son de potencial de exportación, de generar ingresos para el país. La palma estamos trabajando,
en papa, en frutales que tiene un potencial de explotación grandísimo y frutales como un cultivo que tiene mucho carbono en el sistema. Es un sistema bonito desde el punto de vista de reducir emisiones y aumentar carbono. La manera que podamos entender el clima y el desarrollo del cultivo, vamos a poder impactar positivamente en mejores producciones. Si estamos listos para enfrentar la variabilidad climática, estamos muy bien también posicionados para estar enfrentando el cambio climático en el largo plazo. De eso se trata el convenio entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el CIAT. Más allá de la unión entre dos instituciones, es una alianza entre el hombre y la tierra, donde usaremos la tecnología, las ganas y la conciencia humana como fertilizante para crear algo realmente ambicioso. Un clima favorable para el agro colombiano. Bueno, muy bien. Para cerrar nuestra sesión del día de hoy, les voy a proyectar el jueguito de cierre de sesión. Este jueguito tiene que ver con todo el contenido que hemos hablado en el transcurso de la sesión. Es súper importantísimo que lo desarrollemos para que evidenciemos que sí comprendimos, que nos pareció interesante, que eso es lo que esperamos pues que a ustedes les haya parecido. Aquí se los muestro. Me confirman, ahí ya se está viendo. Bueno, me confirman si ya estamos viendo. Ella está presentando, pero no se ve el juego. ¿Y ahí? No. No se ve. Internet está. Nada, si quieres lo puedes presentar, está un clic ahí de la misma presentación y lo explicamos. Listo, entonces dame un momentico, yo vuelvo a proyectar. Deja de proyectar, por favor. Sí, porque no me quiere cargar. Internet está un poquito pesadito. Eso. Les vamos a enviar entonces aquí por el chat el link de este jueguito. Dale clic aquí por favor donde dice el juego. Nada. Le das clic aquí al juego. ¿No les está proyectando? Ya le di clic. No, y si él se le abrió ahí. Bueno, esperen un momentico entonces. Les voy a ir explicando. La idea de esta actividad es que ustedes vayan completando la palabra acorde a lo que hemos visto, lo que he explicado. Yo les voy a enviar el link por el chat. De pronto ustedes tengan un poquitico mejor el internet porque está un poco pesado. Y lo que les va a salir es tema relacionado con lo que estamos viendo, o sea, con la producción de alimentos, con la agricultura. A eso hace referencia a toda la actividad. Se los voy a ir compartiendo acá en el chat. Cada uno va intentando. Ah, mira, aquí ya apareció. Le pueden dar bajo play. Ahí se los envío para que lo vayan ensayando. Necesitamos que por favor lo vayamos solucionando, miramos qué dudas, inquietudes sacan de ahí y que tomemos un pantallazo y luego un comentario a nuestra página de Facebook para que nos enteremos que sí están participando, para que evidenciemos todo el proceso que llevamos, que ya vamos a mitad de camino, llevamos 3 sesiones hablando de temas súper importantes y eso lo que vamos a encontrar. Disponibilidad de alimentos y lo que tenemos es que descubrir. Esto se llama como una especie de ahorcadito, podemos decirlo así, un duchazo, en el cual vamos descubriendo la palabra al proceso de disponibilidad de alimentos. O sea, por ejemplo, ahí nos van marcando con chulito las palabras
las letras, perdón, que son correctas y con rojito las que ya no debemos utilizar. Y poco a poco se nos van a ir apareciendo. La idea es que no dejemos que lleguemos al duchazo o al ahorcado que cotidianamente nosotros lo conocemos. Sigue dándole clic ahí a las palabritas. Aquí nos encontramos, por ejemplo, que vamos con ¿Qué será esa palabra? Muy bien. Aquí quedamos con la palabra de polinización y se nos dio un chulito de que encontramos la primera palabra. Así va siguiendo toda la actividad. Damos siguiente palabra. Las palabras son la cantidad de bolitas que tenemos acá arriba. Son 2, 4, 6, 8, 10 palabritas relacionadas con todo lo que hemos hablado. Así sencillas, polinización, alimentos, agricultura, bueno, varias cositas. Ya lo dejamos para que por favor lo completen cada uno. Y ya saben, los esperamos con un pantallazo o un comentario en el Facebook para saber cómo les fue y qué les pareció la actividad del día de hoy. Vale, Sandra, entonces damos por terminada la sesión del día de hoy. Espero haya sido de gran ayuda para comprender todo este tema tan complejo pero tan importante para nosotros los colombianos, que es la producción de alimentos. Entonces, como lo decía mi compañera, esperamos su participación en nuestro Facebook. Allí van a dejar el pantallazo de que sí participamos en la actividad que la compañera estaba explicando. Y entonces el próximo martes nos volveremos a encontrar. Yo les envío la invitación por el Gmail y espero pues su asistencia el próximo martes. Que pasen una feliz noche y Dios los bendiga. Si tienen algo para decir, para complementar o aportar, los escuchamos. Si no, entonces les agradecemos nuevamente la asistencia y puntualidad del día de hoy. Bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias, que tengan feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias, feliz tarde. Hasta luego. Feliz tarde, gracias. Sandrita, ¿puedes dejar de grabar, por favor?